Sean bienvenidos a un nuevo video de un contador en YouTube. El día de hoy veremos el ciclo de la contabilidad. El ciclo de la contabilidad es algo así como el ciclo de la vida, el ciclo de la lluvia. Ya basta, por favor, ya basta. Es una serie de pasos sistemáticos que nosotros debemos de repetir una y otra y otra y otra y otra vez a lo largo de nuestra carrera contable. Mientras seas contador, debes realizar estos ciclos. Esto es algo así como cuando en la primaria nos enseñaban el ciclo de la vida de los seres humanos, que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pues de la misma forma, la contabilidad se compone de una serie de pasos repetitivos. Todos los días de tu vida harás por lo menos 3 pasos de estos que vamos a ver el día de hoy, si eres contador. Muy bien, empecemos entonces con el video. Primero, nosotros identificamos la transacción contable que vamos a operar. Segundo, registramos en nuestro sistema contable la partida. Y tercero, imprimimos los estados financieros. Eso ha sido todo por este video, espero que les sea de utilidad y nos vemos en la siguiente semana. ¡Chao! Ojalá la vida fuera así de fácil, pero no. Sí, ya sé que actualmente así funcionan los sistemas de contabilidad. Casi que con el código de barras cuando escanean se hace toda la contabilidad, pero es necesario que tú conozcas cada uno de los pasos que conforman el ciclo contable para que después no te pueda reemplazar un robot. Parece que nadie requiere mis servicios en este momento. Así es de que vamos con el video. Primero, vamos a dividir este ciclo contable en 3 fases. La fase 1 va a ser aquello que repitamos todos los días. Eso va a ser constante. Todos los días de nuestra vida vamos a hacer los pasos de esta fase. Luego vamos a tener la fase periódica, que va a ser, como su nombre lo indica, cada cierto tiempo. Y por último, vamos a tener los pasos que vamos a seguir al cierre de cada periodo contable. Esto es al final. Así que vamos con la primera fase. La primera fase se conforma de 3 pasos. El primer paso para mí es de los más importantes que puede haber. Es el análisis de la transacción económica. Cuando nosotros estamos estudiando nos pasan una hoja donde está detallado: fulano de tal compró tanto y al crédito, fulano de tal compró tanto al contado. Y todo esto viene descrito con sus montos, con todo. Muchas veces hay licenciados que son un poquito, ponen sus cascaritas, pero bueno. La intención es que nosotros aprendamos a identificar esas transacciones con los documentos de soporte que vienen implantados en ellas. Por ejemplo, a nosotros no nos van a pasar una hoja con las transacciones, sino que nosotros nos van a pasar documentos, nos van a pasar contratos, facturas, recibos, etc. Y nosotros lo que tenemos que hacer es identificar qué transacción está implícita en ese documento y qué cuentas son las que vamos a afectar para registrarlo en la contabilidad. Ese paso inicial es importantísimo. Si nosotros no hacemos bien este paso, todo lo que hagamos después va a estar mal. Aunque nosotros hagamos un registro precioso en el libro diario y nuestros estados financieros estén estructurados de forma perfecta y con colores y todo, si en análisis estuvo mal, todo lo demás va a estar mal. Entonces es importante que nosotros aprendamos a identificar y analizar las transacciones que vamos a registrar en la contabilidad. El paso número 2 de la fase 1 es el registro del libro diario. En el libro diario, como su nombre lo indica, vamos a estar todos los días de nuestra vida de contadores registrando las transacciones que ocurran cuando ocurren. Entonces, si ahorita yo vendiera una cantidad o si ahorita yo comprara cierta cantidad de algo, lo que sea, eso debe de ir registrado en este momento en el libro diario, o por lo menos al final del día, o por lo menos al día siguiente registrar lo anterior, si es que no tenemos un sistema muy avanzado, pero debe de estar registrado en el momento en el que ocurre. Por eso es diario. Para registrar en el libro diario vamos a hacer uso de las cuentas contables, que ya las vimos, y vamos a hacer uso también de las partidas contables. Todo esto en su conjunto lo vamos a registrar en el libro diario.
Antes nosotros escuchábamos de los libros de contabilidad manuales, ahora creo que ya casi nadie lo ha de usar, pero no sé si recuerdan aquellos cuadernillos de 2, de 3, de 4 columnas donde nosotros apuntábamos nuestras partidas contables. Bueno, por lo menos yo creo que así es todavía, o no creo ser tan viejo, pero creo que así debe de ser. Entonces, en estos cuadernillos, básicamente el que usábamos para el libro diario constaba de dos columnas, porque simbolizaba la columna del debe y la columna del haber. Eso ya lo vimos nosotros en el video de la ecuación patrimonial, no. Eso fue en el video de el sistema de partida doble. En ese video nosotros vimos cómo se conforma una partida contable y de qué cuentas estaríamos. Recordemos que también otro dato importantísimo es de que por el sistema de partida doble nosotros por lo menos debemos afectar 2 cuentas. Pueden haber partidas compuestas que son de hasta 4 o 5 cuentas, pero lo básico es de que por lo menos 2 cuentas tenemos que afectar. Bueno, entonces ese es el registro en el libro diario. El tercer paso de esta primera fase sería el traslado o la transferencia de los datos que están en el libro diario al libro mayor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues regularmente nosotros identificamos a un libro mayor con una T. La T significa que tiene un lado izquierdo que sería el debe, que tiene un lado derecho que es el haber, y hasta arriba estaría un título que es el nombre de la cuenta. ¿Por qué? Porque el libro mayor tiene 2 funciones. La primera función es agrupar o resumir todas las transacciones que tuvo una cuenta a lo largo de un periodo. Entonces, si yo quisiera saber todas las transacciones que tuvo la cuenta caja, yo debería irme al mayor y no al diario, porque en el diario vamos a tener, sí, todas las transacciones, pero en forma cronológica y desordenada, si lo queremos ver así. O sea, no es que vamos a registrar hoy todas las transacciones que tuvo la caja y más tarde vamos a registrar todas las transacciones que tuvo el banco y más tarde todos los pagos que hicieron los clientes. No, vamos a hacerlo conforme va surgiendo la transacción. En el libro mayor yo puedo ir y decir, bueno, quiero ver cómo está la cuenta de clientes, y me voy a la cuenta de clientes y ahí van a estar registradas todas las transacciones que tuvo esa cuenta a lo largo del periodo. Siempre en el lado del debe sus cargos, ¿verdad? Y en el lado del haber todos sus abonos. Esa es una de las funciones. ¿Para qué nos sirve? Pues para puntear, por ejemplo, puntear si todas las transacciones, si todos los recibos de caja que nosotros tenemos en nuestros documentos fueron operados correctamente. El libro mayor es muy utilizado por los auditores por eso mismo, porque pueden ir a verificar todas las transacciones de una cuenta en específico. Y la segunda función es obtener el saldo de esa cuenta. Recordemos que como lo vimos también en la ecuación patrimonial, si no estoy mal, o si fue en el sistema de partida doble, que de todos modos los videos están aquí arriba y puedes ir a verlos y debes ir a verlos para entender estos videos. Allí nosotros dijimos que las cuentas poseen saldos naturales o de origen. Por ejemplo, las cuentas de activos, su saldo natural u original es en el debe, son cuentas deudoras. Al igual que las cuentas de egresos o las pérdidas, son cuentas deudoras y se originan en el lado del debe, es decir, del lado izquierdo. Y las cuentas de pasivo, patrimonio e ingresos o ganancias se originan en el lado derecho, son acreedoras y por lo tanto se dan inicio o se originan, como ya dije, en el lado del haber. Entonces, lo mismo va a suceder en el libro mayor. Regularmente, por ejemplo, la cuenta de clientes, que es una cuenta de activos, porque es un derecho que vamos a recuperar, nosotros vamos a ir registrando todas las cuentas que vayan creándose a favor de nosotros del lado del debe y se van a ir sumando. Y los pagos que nos hagan los clientes para rebajar la cuenta por pagar que tienen ellos, o sea, para pagarnos a nosotros, la vamos a registrar del lado del haber para ir disminuyendo. ¿Sí? Ese es el juego que hay que hacer entre el cargo y el abono. Entonces, en el libro mayor, al final de un periodo, vamos a tener del lado del debe una serie de transacciones y del lado del haber una serie de transacciones también. Y cada uno de esos lados debe tener una suma. Y ahí es donde viene la segunda función, que es el saldo de esa cuenta.
la suma, por ejemplo, de los clientes, la suma del lado del debe, le restamos la suma del lado del haber, nos va a dar un saldo. Eso es lo que realmente tenemos en esa cuenta, ¿sí? Debe menos haber es igual al saldo. En las cuentas acreedoras es al contrario, haber menos debe es igual al saldo. Eso es lo que nos va a brindar el libro mayor. Y ahí culminamos con los registros que son constantes de todos los días. Y pasamos a la segunda fase, que son los periódicos. En esta fase nosotros vamos a tener también 4 pasos. El primero es que nosotros podríamos emitir un balance de saldos de comprobación. ¿Qué es un balance de saldos de comprobación? Pues vamos a obtener del libro mayor los saldos que tiene cada cuenta. Entonces, por ejemplo, vamos a decir caja. Yo no sé si se recuerdan que teníamos cuando nosotros hacíamos en el colegio los ejercicios, el libro de balances o de estados financieros constaba de 4 columnas. Y lo podemos utilizar de 4 columnas o de 2, como queramos, pero vamos a ver por qué. Por ejemplo, la cuenta caja, nosotros en el libro mayor tendríamos un saldo del lado del debe, la suma, y la suma del lado del haber. Entonces, la suma del lado del debe la colocaríamos en la primera columna de esas 4 columnas, de ese cuadernillo. La suma del lado del haber la colocaríamos en el segundo. Y la tercera y cuarta columnas van a ser para el saldo. Entonces, las cuentas de activos, como ya dijimos, tenemos un activo, suma del debe es de 100,000, suma del haber es de 80,000, el saldo por ser activo va a ser deudor, es decir, del lado izquierdo, y ese saldo de 20,000 va a quedar ahí. En los pasivos, al contrario, teníamos 10,000 y en el haber teníamos 40,000, entonces haber menos debe, ese saldo que tenemos de 30,000 lo vamos a colocar del lado derecho, porque es un saldo acreedor. Y así nos vamos con cada cuenta, dando la resta y estableciendo el saldo que tiene cada cuenta en eso. Para eso es un balance de saldos. Aquí no hacemos distinción si es activo, si es pasivo, si es ingreso o egreso, sino que lo que nos interesa es realmente el saldo que tenga esa cuenta a una determinada fecha. Es de comprobación porque el quinto paso sería verificar que todo esté correcto y si es necesario hacer ajustes y reclasificaciones. Vamos a hablar de un ajuste, por ejemplo. ¿Qué sería un ajuste? Tenemos nosotros alquileres pagados por anticipado. Nosotros a mediados de este año, por decirles algo, en julio, venimos y pagamos un año de arrendamientos. Cuando nosotros estamos emitiendo un balance de saldos de comprobación al 31 de diciembre, nos damos cuenta que nunca registramos las pérdidas. Es decir, nunca registramos lo que ya nos consumimos de eso que pagamos anticipado. Mes a mes, por ejemplo, si yo pagué 12 meses anticipados, mes con mes ya no tengo yo 12, sino que va disminuyendo a 11, a 10, a 5. Y en este caso nosotros ya no tenemos 12 meses anticipados, sino solo 6, porque se va a vencer hasta junio, por decir un ejemplo. Entonces, eso es un ajuste, porque va a involucrar una pérdida y va a involucrar un activo, es decir, cuentas de distintas naturalezas. Por otro lado, las reclasificaciones van a ser, por ejemplo, si nosotros tenemos cuentas por pagar por una hipoteca. Entonces, recordemos que tenemos pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Los corrientes van a ser aquellos que están a pagarse, o nuestra obligación es pagarlos antes de los 12 meses siguientes al que estamos reportando, y los no corrientes serían los que estén más allá de esos 12 meses. Pero, por ejemplo, lo que el año pasado era cuenta por pagar a largo plazo, porque se vencía después de los 12 meses, para este año ya no es a largo plazo, sino que debería de estar a corto plazo. Esos serían reclasificaciones, porque no estamos tocando dos cuentas de diferentes naturalezas, sino que estamos pasando un pasivo no corriente a otro pasivo, pero ahora es corriente. Por eso es reclasificaciones. Solo es reordenar las cuentas según su saldo.
Una vez que ya hicimos los ajustes y reclasificaciones, es momento de que emitamos un balance de saldos ajustados. Es lo mismo que un balance de saldos de comprobación, pero ya corregido. Ya hicimos nuestras correcciones necesarias y ya podemos estar seguros de que todo está correcto. El paso número 7 sería emitir ya los estados financieros. Los estados financieros, según las normas internacionales de contabilidad, son 5, pero según la legislación guatemalteca son 3. Los que exige la legislación guatemalteca sería el balance general y el estado de resultados y el estado de flujos de efectivo. Y los que requieren las normas internacionales de contabilidad sería el estado de situación financiera, que es el equivalente al balance general, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y las notas a los estados financieros. En este canal vamos a ver los 5 que establecen las normas internacionales de contabilidad, porque es mejor que sobre y no que falte. No vamos a entrar con mucho detalle a ver los estados financieros porque es un tema extenso y no es de esto este video, no se trata de eso este video. Lo que sí te puedo decir es de que estos 5 estados financieros se derivan o pueden salir del balance de saldos. Por eso es de que nosotros cuando hacíamos las hojas de 10 columnas llegábamos básicamente a esto. Primero teníamos un balance de comprobación, que serían las primeras 2 columnas, luego ajustes y reclasificaciones, que serían las tercera y cuarta columna, y la quinta y la sexta columna sería el balance de saldos ajustados. Y luego se desprendían de esta 4 columnas más, que con eso llegamos a las 10 columnas, que serían las 2 primeras para el balance general o el estado de situación financiera, la tercera y la cuarta columna, la última, o sea, sería la octava y la novena y la 10ª columna, era para el estado de resultados. Y lo único que nosotros hacíamos era entonces, ya que teníamos los saldos ajustados, era clasificar, bueno, este es activo, este es pasivo, patrimonio, esto es pasivo, esto es ingreso, esto es gasto. Lo único que nos hacían con tanta cuenta que eran, hasta a veces tenías que pegar hasta 3 o 4 hojas de 10 columnas, era para que aprendiéramos a clasificar las cuentas contables según su naturaleza. Entonces, si era activo, nosotros colocábamos, como ya dijimos, en la columna correspondiente, y si era pasivo también, y así nos íbamos a lo largo de toda la hoja. Ahora, en la contabilidad sucede exactamente lo mismo, pero no utilizamos esa hoja de 10 columnas. Podríamos utilizarla como un auxiliar, pero no es necesario. Tiene que hacerse todo a través de los estados financieros. Con esto terminamos la segunda fase, que es la fase periódica. Y ahora nos vamos con la fase final, la fase de cierre, que va a ser cada fin del periodo contable según el periodo al que estemos sujetos en la entidad. Puede ser anual, puede ser trimestral, semestral, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos periodos, al final, se tienen que hacer estas partidas de cierre, y lo que vamos a ver ahorita. Bueno, el octavo paso sería entonces liquidar las cuentas de resultados. Cuentas de resultados las entendemos como ingresos y egresos. ¿Cómo las vamos a liquidar? Pues ya tenemos el saldo, ya obtuvimos el saldo por medio del balance de saldos ajustados o por medio del mayor, y nosotros lo que tenemos que hacer es revertir ese saldo. Es decir, por ejemplo, las cuentas de ingresos, como su origen natural es acreedor, es decir, que se originan en el haber, vamos a hacer un cargo con igual valor en el lado del debe. Y con esto nosotros dejamos a cero. Cuando nosotros restemos debe menos haber, va a ser 0. De eso se trata. Las cuentas de resultados no nos sirven en el siguiente periodo. No debemos volverlas a abrir. Esas cuentas de resultados se quedan cerradas. Nosotros las liquidamos y quedan como histórico del periodo contable que estuvimos. Luego tendríamos el paso número 9, que sería el cierre de las cuentas de balance general o de estado de situación financiera, que serían los activos, pasivos y patrimonio. Estas, de igual manera, nosotros tenemos un saldo y según la naturaleza de la cuenta, si es acreedora, vamos a hacer un cargo en el debe, y si es deudora, vamos a hacer un abono en el haber, para que quede a cero esa cuenta.
Estas cuentas de de balance general, o de situación financiera, sí van a reaperturarse en el siguiente periodo, porque son cuentas que continúan. Por ejemplo, una cuenta bancaria, no podría yo decir al final del periodo, mire, entonces esta ya se cerró el periodo, ya no la voy a seguir utilizando y empiezo desde cero, sino que voy a utilizarla nuevamente y va a seguir con su mismo saldo. El mismo saldo que tenía el 31 de diciembre va a ser el que tenga al 1 de enero del siguiente año. Entonces nosotros cerramos las cuentas de balance general, las cerramos y las reaperturamos. Las cuentas de resultados las liquidamos, ya no se vuelven a aperturar en el siguiente periodo. Y por último, nosotros tendríamos eso que es el 10º paso, es ese precisamente, la reapertura del periodo contable, que se va a hacer solo con las cuentas de balance general o de estado de situación financiera, que es activos, pasivos y patrimonio, con los saldos que teníamos al 31 de diciembre. Yo le agregaría un 11º paso, y este es tu pilón, como dicen los mexicanos. Este es un pilón. El 11º paso es importantísimo y quizá para algunos no lo sea, pero para mí sí. Yo creo que habrá muchos que estén de acuerdo conmigo. El 11º paso es el análisis y la interpretación de estados financieros. Cuando nosotros vamos a un médico, cuando nosotros vamos con un médico y le decimos, mire, necesito que me haga análisis de todo, él nos va a entregar una hoja con los resultados de eso. O por ejemplo, eso realmente lo hace en laboratorio, pero nos van a entregar una hoja con todos los resultados. ¿Qué pasa? Que si yo no sé qué significa ese papel o qué significan esos datos, no me sirve de nada ese documento. Necesitamos de un profesional y que venga y que lo evalúe y nos diga, mire, está bien o está mal. Tampoco me sirve a mí que el doctor no me diga nada, o sea, que me diga, mire, su relación del colesterol es de 1 por cada 50 mililitros, no sé, pues, pero, y me va a decir entonces, ¿y yo qué hago con eso? O sea, no me dice nada con ese dato. ¿Está bien? ¿Está mal? Usted dígame, ¿verdad? Usted es el profesional. Pues lo mismo pasa con nosotros los contadores. Nosotros, antes que nadie, debemos saber evaluar, interpretar y analizar los estados financieros, para no decirle a nuestro cliente, mire, su rotación del inventario, por ejemplo, es de 7 días, cada 7 días compra usted inventario, ¿y eso qué? Entonces nosotros debemos saber interpretar los estados financieros para poder ayudar a nuestros clientes. Ese para mí sería un 11º paso, aunque no está dentro del ciclo de la contabilidad, pero para mí sí es importantísimo analizarlo, interpretarlo de la forma correcta y no solo dar numeritos o no solo dar indicadores o porcentajes que no sabemos ni para qué sirven. Entonces vamos a ver, lo último que hagamos de este curso de contabilidad básica o de introducción va a ser eso. Vamos a aprender cómo analizar los estados financieros. Espero que este video sea de mucha ayuda. Espero haberme podido explicar de la mejor manera. Sé que a veces uno no tiene la facilidad para expresarse, pero yo trato de comunicar las cosas que yo conozco de la forma que mejor pueda para ayudarte en tus estudios de contabilidad. Te pido por favor que dejes en el área de los comentarios todas tus dudas e inquietudes y que no te pierdas los siguientes videos. Vamos a estar viendo cómo registrar transacciones en el libro diario, cómo pasarlas al libro mayor, cómo emitir un estado de resultados, balance general, estado de situación financiera. Todo lo que ya vimos vamos a verlo punto por punto. Y con el objetivo, como ya te dije, de ayudarte en tus estudios. Así es de que yo te veo en el siguiente video. Chao.